Buenas tardes, ¿cómo están? Somos bastantes, ya son 22. Bueno, vamos a ver qué hacemos hoy. Lo primero que hacemos es revisar el trabajo práctico, dar las respuestas, para que tomen en cuenta cómo fue. Y después, lo que también vamos a hacer en todas las clases que sigan, es adelantar el tema del trabajo práctico y de lo que tengan que estudiar para esta semana, ¿no? Bueno, la primera pregunta me falta el enunciado, pero dice algo así como acerca del relativismo, el escepticismo y el nihilismo, ¿no? Las respuestas correctas son la B y la D. La primera dice, el escéptico niega la universalidad de las normas morales, pero considera que a veces podemos darnos cuenta si una acción es buena o mala. Esa es falsa, porque el escepticismo lo que niega es la posibilidad absoluta de conocer normas del carácter de las normas morales y las normas éticas. La B es verdadera. El relativismo le da un rol al sujeto en la determinación del bien y el mal. Ciertamente, aunque yo no tenga la certeza de que aquello que estoy haciendo es en sí mismo bueno o en sí mismo malo, el relativista, el sujeto, digamos, busca una solución o una respuesta y la da. No se puede ser escéptico y nihilista a la vez. Ciertamente son dos grados diferentes. El escéptico niega la posibilidad de que pueda conocer normas absolutas. Es una posición de carácter nociológico. En cambio, el nihilista niega que haya valores directamente. Por eso es una diferencia, o sea, no es lo mismo en absoluto. Y después, la última, dice, el escepticismo pone un límite a la capacidad del hombre de saber si una acción es buena o mala. Bueno, claramente, si carecemos de la capacidad cognoscitiva que nos haría acceder a un conocimiento de valores absolutos, y eso lo negamos, entonces no hay ninguna posibilidad de acceder a esos valores. Bueno, la otra dice, ¿cuál de estas afirmaciones sobre la ética teleológica son correctas? Recuerden que la ética teleológica es aquella que tiene en cuenta que el bien de una acción, la que fuere, está en los resultados y no en las intenciones. Bueno, la primera es falsa, debido a que la ética teleológica no se concentra en las nociones de obligación y deber, no puede darnos ninguna herramienta para determinar si una acción es correcta. No, porque se ocupa de otra cosa. La segunda es verdadera, dice, uno de sus temas centrales es la felicidad y el bien. Claramente, si a mí lo que me preocupa de una acción es el efecto que habría de tener, lo que me importa es si ese efecto me hace feliz o no. Y las ABC, la C también es verdadera, dice, deja de lado la importancia de las intenciones para concentrarse en el éxito de las acciones. Empecé muy de golpe, no dije ni buenas tardes, ¿no? Pero sí, porque si no, no tenemos tiempo después. Bien, los sofistas son un ejemplo de relativismo porque hay más de una opción correcta. Cuestionaron el carácter objetivo de las normas tradicionalmente aceptadas. Esa es verdadera. Mostraron el carácter objetivo de las normas tradicionalmente aceptadas. Esa es obviamente falsa. Si A es verdadera, B es falsa en este caso, ¿no? Mostraron el origen convencional de las normas tradicionalmente aceptadas. Esto es, que las normas no arraigan en la naturaleza misma del hombre, o de la naturaleza, o de lo que fuere, sino que son el resultado de un acuerdo. Un acuerdo que se hace entre personas y dice, bueno, desde hoy esto está mal, esto está bien, ¿no? Y en la que sigue dice, ¿qué significa el concepto de deber? A la ética normativa, no me acuerdo qué dice ahora. La tercera es la verdadera, que es la metaética. Recuerden que la metaética es aquel aspecto de la ética que no se ocupa de las acciones, sino del fundamento último de las acciones. La que sigue dice la fundamentación de las normas.
son proposiciones que se limitan a describir los hechos del mundo. No, para describir está la ciencia. Para prescribir está la ética. Esa es la gran diferencia. El relativismo moral sostiene que no es posible fundamentar en un orden objetivo la norma moral. Eso es verdad. Lo que justifica la norma moral es su eficacia, según Kant. No, justamente, y esto lo vamos a ver durante el cuatrimestre, la de Kant es una moral de la intención, o sea, es lo opuesto a las éticas teleológicas. Y por eso jamás Kant va a pensar que una acción es buena porque es eficaz, ¿no? Justamente en el texto que se llama La fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant señala que es posible que nadie sea amigo de nadie, pero eso de ninguna manera corroe o, digamos, neutraliza el valor de la amistad. O sea, la amistad es independiente de que haya amigos. Esa es una posición justamente que tiene que ver con las normas. Bien, la ética normativa es, la primera es falsa, dice, la que tiene por única misión describir. Ah, esto ya estaba acá. O sea, no se describe, lo que describe es una ciencia en todo caso. Esta prescribe, o sea, da nociones, da normas, dice lo que hay que hacer. La que tiene, entre otras, la tarea de reconstruir el saber prefilosófico inscrito en las normas morales. Esa sí es verdadera. Una de las tareas de la ética es encontrar cuál es el hilo que enlaza una acción con un valor. El conocimiento de las normas morales es de algún modo compatible con la gramática. Verdadera, absolutamente verdadera. Creo que dimos el ejemplo en la clase pasada. Para Kant, la última, que es falsa, alcanza con la reflexión personal para determinar qué se debe hacer. No, porque dice uno siempre tiende a acomodar los intereses a lo que hace, ¿no? Sus propios intereses. Entonces no somos confiables. Hay que recurrir a una disciplina como la ética para poder establecer, ¿sí?, una disciplina veraz, ¿no? Tomamos como ejemplo la norma moral no debes matar. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Aquí verdaderas son... no las tengo. Con esas se las mando después porque se ve que imprimí mal. La que sigue después dice qué relación entre el nihilismo y el escepticismo. El nihilismo rechaza lo que sostiene el escepticismo, son posiciones incompatibles, eso es falso. Pero sí dice el nihilismo lleva al extremo lo que sostiene el escepticismo, eso es cierto. La tercera es falsa, el nihilismo y el escepticismo sostienen lo mismo. Falso. La que sigue dice, ¿por qué la libertad es un tema importante para la ética? Porque solo quien es libre puede ser juzgado moralmente por sus acciones. Ese es el único fundamento de la moral, o mejor dicho, una de las bases de la moral es la posibilidad de la libertad. Porque si no hubiese libertad, no habría responsabilidad. Entonces, si todos actuásemos motivados por las emociones, por los intereses, o sea, si todo fuese de alguna manera que no hubiese una opción a considerar donde tuviese que haber un valor, no habría moral. O sea, el fundamento de la moral es la libertad. Después dice, porque el vínculo entre libertad y responsabilidad está presente en nuestros juicios morales cotidianos. Sí, pero esa es falsa porque no tiene mucho que ver con lo que se pregunta, ¿no? Y después porque muchos filósofos a lo largo de la historia se plantearon la pregunta sobre la noción de libertad, tampoco hizo. Que el hecho de que haya mucha gente que se lo planteó no quiere decir que sea importante para la ética. Más bien no es que es importante, es el fundamento. ¿Cuáles de estas afirmaciones sobre el vínculo de libertad-determinación son correctas? La primera es la verdadera. Ser determinado por causas naturales externas a mi voluntad entra en tensión con la posibilidad de actuar libremente. Ciertamente esa es la verdadera. La determinación causal natural es la legalidad que opera en la esfera de la voluntad humana. Falso, o sea, no es la única. Ser libre es reconocer que nuestra conducta está determinada por causas que ignoramos. Falso. Justamente la libertad supone que uno sabe lo que está haciendo.
Bueno, esta parte aburrida ya pasó. ¿Alguna pregunta? Miren que... Bien. ¿Quién me habla? Nadie. Profe, perdón, lo último no me quedó bien en claro. ¿Puede explicarlo otra vez? Disculpe. Sí, no, querida. La condición de posibilidad de que vos puedas decir, o alguien pueda decir de tus acciones, es una buena acción o una mala acción, es que si no hubiese libertad, no había posibilidad de juzgar una acción como buena o como mala. Si un tigre en las selvas de la India se Profe, se le tilda. Si un tigre en las selvas de la India se come a un campesino, ¿ese tigre es malo? Pregunto. O sea, ¿tiene mala intención el tigre? No, profe. Que no puede elegir, porque no tiene la posibilidad de la elección, porque no puede ser libre. ¿Sí? Esto es, cuando hablamos de determinación, hablamos de eso. O sea, los animales carecen de la posibilidad de poder racionalmente elegir. Pueden elegir entre tomar agua o tomar leche, por ejemplo, pero esa no es una acción que esté amparada por la conciencia de cuál es el efecto que puedan tener mis acciones, o cuáles son las motivaciones que arraigan en mí para poder hacer una cosa o la otra. Esa posibilidad de elegir, eso es lo que tiene que ver con la libertad y que tiene que ver con la razón. O sea, la libertad está al lado de la razón. Son las dos caras de la misma moneda. Bueno, después se las mando. Hice todo esto para no mandar esto, pero bueno, ya que estamos, lo voy a tener que hacer. Bueno, nos enfocamos entonces en nuestros próximos temas. Primero les doy la bibliografía. Tanto para Sócrates como para Platón, hay un texto que escribí yo que se llama Platón. Y además agregué el texto del profesor Carpio que se llama Sócrates, el descubrimiento del concepto, o algo así, que está en la página web. Están los dos módulos y van a ver que hay toda una serie de textos. El último es el capítulo 4 del libro Principios de Filosofía, dedicado a Sócrates. Entonces, bibliografía, módulo 1, artículo Platón, escrito por mí, texto del profesor Carpio, capítulo 4 de Principios de Filosofía. Con eso hacemos el próximo trabajo práctico, que lo voy a mandar el jueves, pero ya les digo que va a haber una sola entrega de trabajo práctico. No voy a mandar uno a las 12 y otro a las 6, porque no tiene ningún sentido. Voy a mandar a todos, tarde y noche, a las 4 de la tarde. Así no tiene mucho sentido. Y el plazo sigue siendo el mismo, pero en lugar de entregarlo a las 2 de la tarde del sábado, lo entregan a las 4 de la tarde del sábado. Igual para tarde y noche. Bueno, para comprender el fenómeno Sócrates, tenemos que describir cuál es digamos, qué es lo que se está jugando en Atenas en ese momento, y ese momento es el siglo V a.C. Hay que hacer un poco de historia. En el 490 a.C., los persas, cuyo rey era Darío I en ese momento, mandan una expedición punitiva. ¿Por qué punitiva? Porque los griegos, o algunas ciudades griegas, habían ayudado a las ciudades del Asia Menor, que casi todas eran griegas. Cuando los persas avanzan hacia el occidente, toman posesión de esas ciudades. Hay una rebelión de alguna de esas ciudades y tanto los atenienses como los de la ciudad, tengo que acordar, Calcis, ayudan. Entonces,
la rebelión es sofocada y los persas, como una forma de poner los puntos sobre las íes, mandan esa expedición. Esa expedición desembarca en la llanura de Maratón y es vencida por una coalición de las tropas o del ejército de Atenas y del ejército, creo que de la ciudad de Platea. Por eso se corre el maratón. El soldado Fidípides corre los 42, creo que 180 metros que separan la llanura de Maratón de la ciudad de Atenas para avisar que han vencido a los persas y se cae muerto. Por eso se corre el maratón hoy, en conmemoración de aquella victoria de 490 a.C. contra los persas. Pero 10 años después ya no está Darío I, sino Jerjes, creo que es el hijo, y ya no es una expedición punitiva, sino una invasión. Bueno, es catastrófica para Grecia. Atenas queda destruida, no dejan piedra sobre piedra de Atenas. Pero, providencialmente, en una batalla naval, en el 480, insisto, los griegos coaligados vencen a los persas. Y luego en una batalla siguiente, que es la batalla de Platea, todo esto, insisto, en el 480, terminan con el peligro persa para Grecia. Hay otra batalla más, que es la batalla de Micala, que es una batalla naval. Bueno, la cuestión es que el imperio persa deja de ser un peligro para Grecia. No obstante eso, comandados por la Atenas de Pericles, se organiza una liga defensiva llamada Liga de Delos, que tenían la obligación de depositar tanto dinero como bienes en la isla de Delos. Pasa el tiempo y deja de ser Persia un peligro. Entonces hay una enorme cantidad de dinero acumulado en la isla de Delos. Entonces Pericles hace el siguiente razonamiento. ¿Cuál fue la ciudad que más padeció la invasión persa? Nosotros los atenienses. ¿Quiénes fueron los que más hicieron para vencer a los persas? Nosotros los atenienses. Por lo tanto, tomemos el tesoro de la Liga de Delos y con esa plata lo que hace Pericles es reconstruir todo lo que hoy vemos como la Acrópolis de Atenas. Fundamentalmente el Partenón, el templo de Palas Atenas, con la estatua famosa de marfil y oro. Bien, simplemente esto es para poner un hito en lo que habría de suceder después. Atenas se transforma en la ciudad más importante del Mediterráneo occidental, ¿no? Piensen ustedes que Roma en esa época es un poco más que un pueblito, ¿no? Los persas se han retirado, Egipto nunca tuvo pretensiones imperiales, nunca llegaron hasta allí. Los que sí son una presencia constante en el Mediterráneo son los fenicios, ¿no? Pero es un pueblo más bien de comerciantes que un pueblo conquistador. Con los fenicios incluyo a los cartagineses, con los cuales los griegos tienen algunos roces, pero no llega a ser una guerra así entre imperios, una guerra así como seria. La hegemonía ateniense lo que produce es un fenómeno de emigración, o sea, muchísimas personas de otras ciudades emigran a Atenas y muchos se vuelven ricos. Esto es lo que ocurre en una época floreciente de una cultura. A eso hay que agregar que Atenas está gobernada por un sistema democrático puro. Cuando digo puro, digo que no es que yo elijo el concejal de mi localidad para que me vaya a representar al consejo deliberante de la intendencia, sino que todos los individuos, en tanto ciudadanos libres atenienses, tienen la obligación de participar del gobierno. Esto es,
mi participación en el gobierno es fruto de un sorteo, no de una elección. Esto es, la participación en el gobierno es una carga pública. O sea, yo tengo, como cuando vieron, uno tiene que hacer de fiscal en las elecciones, que es una carga pública, bueno, eso es lo que implica la transformación del gobierno de Atenas. Esto es, los ciudadanos participan de un modo directo del gobierno de la ciudad. Y eso se hace en una institución que se llama la Asamblea o Eclesía, conformada por 500 ciudadanos. Esos ciudadanos son sorteados entre los demos de Atenas. Y ahí viene la palabra democracia. Demos son los barrios. Como si dijéramos Lomas de Zamora, Temperley, Flores, ¿sí? Son los barrios. Y ahí pasan, según la cantidad de habitantes, algunos van a representar a su demos, a su pueblo, podemos decir. Ahora bien, hay muchos individuos que se enriquecen, que no son nacidos en Atenas, y que entonces son ciudadanos libres, pero no participan de las tareas de gobierno, o sea, no participan del poder. Pero paradójicamente sí participan de las guerras. Saben que los griegos se pasaban más o menos mucho del tiempo peleando. Entonces estos individuos dicen, ¿cómo? Para ir a la guerra soy un ciudadano, pero para gobernar la polis no. Entonces se entabla una negociación con el gobierno de Atenas que concluye de la siguiente manera. Todos aquellos que se financian su equipamiento militar tendrán entonces derecho a participar en la cuestión del poder. A esa resolución se la llamó Reforma Oplita. Oplita, desde ahora es importante que lo sepan, es el soldado griego de infantería. Infantería, saben, son los que van a pie. Pesadamente armados. Ahora, ¿qué pasa? Muchos de estos individuos que acceden efectivamente a lugares de poder, deben utilizar, y ese es el medio fundamental de poder, por lo menos en la Atenas del siglo V, hacer uso eficaz de la palabra. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo no puedo imponer por la fuerza mis derechos o mis intereses, tengo que utilizar la argumentación, tengo que convencer a mis adversarios y a mis no adversarios de que mi posición es justa. O cuando tenemos que tomar una decisión acerca de vamos a instalar una colonia aquí, vamos a establecer comercio con esto, vamos a pelearnos con aquellos. Todas esas cuestiones eran asunto de decisión de la Asamblea. Pero estos individuos no atenienses, cuando digo no atenienses quiero decir no educados al modo ateniense, esto es, ignoran la poesía, ignoran todo aquello, la literatura, la música, la geometría, todo aquello que constituía la educación de los jóvenes atenienses. Entonces, la asimetría, la desproporción entre un educado ateniense y ellos se vuelve manifiesta en el seno de la asamblea. ¿Qué hacen estos individuos para salvar esa situación inconveniente? Para ellos es contratar maestros o profesores que les enseñen el arte de la palabra. A esos maestros o profesores se los llama sofistas. Entonces, los sofistas no constituyen una escuela filosófica. Son profesores muy bien pagos, por eso dije que sus clientes eran muchas veces personas ricas, a las que estos, los sofistas, les enseñan el arte de la retórica y el arte de la dialéctica. Si nos referimos a la retórica, es el arte de convencer a muchos. Si la dialéctica, el arte de la discusión en los tribunales, digamos, ¿no? Esto es, los sofistas son técnicos que enseñan
una determinada técnica, una determinada destreza, que es aquella que hará que pueda en los tribunales defender con eficacia mis intereses, ni más ni menos que eso. Pero ocurre que la práctica sofística lo que busca no es la verdad, sino la eficacia. Lo que buscan es el éxito. Y eso, de algún modo, perturba a muchos atenienses. Esto es, a ver si queda claro, lo que importa de la práctica sofística no es que venza la justicia, venza la verdad, venza un principio de equidad. No, lo que le importa al sofista, y esto es porque son técnicos, es la eficacia. Esto es que mi posición triunfe sobre las otras. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Procediendo con una determinada técnica. ¿Qué me dice esa técnica? No solamente es el arte de argumentar, es el arte de saber qué postura corporal debo tener, qué tono de voz debo utilizar. El rostro es importante, es toda una cuestión actoral, ¿no? El silencio es importante. Todo esto conjuga un arte complejo, que es el arte de poder convencer, de saber convencer. O sea, no es que simplemente les enseñan a argumentar, es mucho más que argumentar, porque el tono de voz, el gesto corporal también son instancias que pueden convencer a los que están mirándolo. Pero, más allá de que los sofistas constituyen una verdadera y genuina revolución en la educación, ¿por qué? Porque son los que inventan la educación consciente del hombre. ¿Qué quiere decir con educación consciente? Una educación que no está orientada de un modo unívoco hacia una técnica, una destreza. O sea, el carpintero educa a su hijo en el arte de la carpintería. Los sofistas, en tanto su asunto es el lenguaje, la palabra, abren un panorama de posibilidades para el conocimiento que no tiene límites. Si bien destruyen una matriz educativa, digamos, eso trae como consecuencia una suerte de liberación de capacidades. ¿Por qué? Porque justamente el centro de su acción está en habilitarnos la aptitud del uso de la palabra, del ejercicio del pensamiento. Tengamos en cuenta que esto no era la intención de los sofistas. ¿No? Ellos no fueron a Atenas a revolucionar la educación, fueron a hacerse ricos. Y muchos se hicieron ricos. Fue la única época, en el mundo occidental por lo menos, que alguien se hizo rico dando clases. Después no volvió a ocurrir semejante cosa. Ese es el trasfondo de la práctica socrática. Sócrates, Platón, que es su discípulo, son los que representan una reacción contra el relativismo y el escepticismo de los sofistas. Ya hemos visto lo que era el relativismo y el escepticismo, y ya hemos visto también en la clase pasada los ejemplos. Uno era el de Protágoras, que decía, nada de lo humano me es ajeno, ¿no? Decía, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son, y de las que no son en tanto que no son. Esto es, no salgo del orden de mis convicciones en lo que hace a mi acción en el orden de la ciudad. No voy más allá. Y el escéptico, que lo habíamos ejemplificado con Gorgias, que decía nada existe, si algo existe no lo podríamos conocer, si lo pudiésemos conocer no lo podríamos comunicar. Esto es, ahí tienen como dos emblemas del relativismo y del escepticismo. Contra esas posiciones
que podemos llamar humanistas o de la Ilustración, se los encara, podemos decir, los enfrenta una reacción que tiene como nombre propio fundamentalmente a Sócrates. ¿Sí? ¿Está claro más o menos? ¿No? Es una historia, esto no tiene ninguna complejidad, ¿saben? Cuando uno estudia historia, lo que tiene que hacer es, de algún modo, recordar los enlaces, pero no hay una complejidad lógica en todo esto. La complejidad va a venir ahora, ¿no? ¿Qué hace Sócrates? En principio, digamos, Sócrates es hijo de un escultor, podríamos llamar, un artesano. O sea, no pertenece a las familias hegemónicas de Atenas. Es, digamos, de la clase media, ¿no? Un trabajador. Y tiene la mamá, que se llama Fenarete, que tiene una profesión que es la de ser partera, una comadrona. Más allá de lo que podamos describir, fijémonos primero en el título del texto del profesor Carpio que dice el descubrimiento del concepto. Aristóteles, que vive un tiempo después, dice en la metafísica, Aristóteles dice que el gran logro de Sócrates es haber establecido la ciencia. Ustedes dirán, qué raro, porque yo lo tenía a Sócrates como un conversador compulsivo en el ágora, en la polis, pero no lo puedo asociar con el pensamiento científico. Pero van a ver por qué. Primero, algo que vale tanto para Sócrates como para Platón, como para Aristóteles y para toda la tradición occidental, y esto les pido que lo fijen firmemente en vuestras cabezas, porque es fundamental para todo lo que siga, es verdad la hay del universal. Solamente nosotros afirmaremos como verdadero cuando esa verdad valga para todos los casos. ¿Qué quiero decir con esto? El concepto de silla es útil para conocer a toda silla posible. No hay ninguna silla que escape al concepto de silla. Esto es fácil con las sillas, con los perros, pero cuando hablamos del bien, del valor, de la justicia, se vuelve muy difícil de poder definir qué cosa es la justicia, qué cosa es el valor, con la pretensión de que esa definición del valor, que esa definición de la justicia, valga absolutamente para todos los actos justos y para todos los actos valiosos. La primera cuestión central que debemos captar en esto que inicia Sócrates es que Aristóteles le adjudica a él la invención o el descubrimiento de la ciencia. ¿Por qué? Porque para Sócrates la verdad la hay de lo universal. ¿Y dónde es que nosotros establecemos algo como universal? Con los conceptos. Sabemos nosotros que un concepto es un ente de naturaleza intelectual que contiene en sí las notas de un universo de cosas. Por ejemplo, el concepto de silla, ya que estamos con la silla, contiene una serie de notas, ¿no? Las notas son las determinaciones, los aspectos, los predicados que adjudicamos a toda silla posible, ¿sí? Bueno, eso es lo que hace Sócrates. Afirma de un modo muy determinante que verdad la hay del universo. Pero en lugar de ocuparse de las sillas, los caballos o las persianas, Sócrates se ocupa de cuál es el valor de las acciones humanas. ¿Cómo podemos nosotros, de un modo pertinente, adjudicarle valor a las acciones humanas? El valor de las acciones humanas está en que son verdaderas porque me convienen, estará en que son verdaderas
porque no existe, como dicen los escépticos, ninguna norma absoluta, porque no puedo conocer ninguna norma absoluta, o habrá una tercera posibilidad, que sería la que inaugura Sócrates y que hace, a través de su práctica, que nosotros nos encontremos cara a cara con esos valores absolutos. En otras palabras, la tarea socrática estará orientada a que podamos, todos y cada uno de nosotros, a través de un ejercicio particular, encontrarnos cara a cara con los valores absolutos. Todo esto que estoy diciendo es puramente conceptual. Después lo que vamos a hacer es como sumergirnos en la práctica socrática para ver si se adecua esto que digo ahora con lo que va a ser su práctica. Les aseguro que sí, va a funcionar. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Silencio en la noche. Bueno. No, bien, bastante claro, profesor. Lo de bastante me preocupa, pero bueno. Bueno, más que claro entonces, profesor. Bueno, eso ya no me preocupa. Tengamos entonces en cuenta que la búsqueda socrática es la búsqueda de verdades absolutas. Y las verdades absolutas se encuentran, las encontramos nosotros, en un orden de entes intelectuales que llamamos conceptos, ¿no? ¿Dónde está? Y en particular, o sea, Sócrates no conoce la palabra concepto, ni utiliza esa palabra, sino que estará detrás mejor de las definiciones. Ahora, si nosotros queremos definir una definición, decimos, una definición es la descripción de un concepto, ¿no? Cuando yo digo, vamos a, no sé, una definición cualquiera, ¿no? La definición de silla. Bueno, la silla es un ente espacio-temporal, constituido por un material sólido y cuya finalidad es que uno pueda sentarse. Tiene en general 4 patas, con todas las notas que se les ocurran a ustedes que constituyen una silla, ¿sí? El concepto de silla abarca entonces a toda silla posible, pero si miramos al contenido del concepto, ¿qué encontramos? Una serie de notas, ¿sí? Esas notas son lo que podemos llamar los predicados de la silla, ¿no? Cuando digo la silla es de madera, la silla es cómoda, esos son sus predicados. ¿Está claro esto? Bueno, digamos que sí. Vamos ahora entonces a cómo Sócrates lleva a cabo esta búsqueda de nociones universales. La motivación de Sócrates no es descubrir nociones universales. La motivación fundamental de Sócrates es transformar las convicciones de sus conciudadanos. Si quieren ustedes encontrar cuál sería la forma más sintética de describir la tarea socrática, digamos que Sócrates emprende la tarea de transformar las convicciones de sus conciudadanos. Por otra parte, podemos perfectamente pensar a Sócrates como un terapeuta. Ustedes quieren como un médico, pero en lugar de curar cuerpos, lo que intenta curar son almas. Podemos darle lícitamente a Sócrates el título de terapeuta o médico de la ciudad. Ahora, si hay un terapeuta es porque hay una enfermedad. ¿Cómo podríamos definir del modo más abarcador la enfermedad de Atenas? Simplemente digamos, en realidad es la enfermedad de toda comunidad, ¿no? La enfermedad de Atenas es que en la época de Sócrates parece que lo que predomina son los intereses particulares por sobre los intereses de la ciudad. El mal de toda comunidad, de toda familia. En una familia, en una sociedad, en una empresa, cuando los individuos que la componen
comienzan a actuar solamente en función de sus propios intereses, ¿qué le pasa a esa comunidad? Díganmelo. Melanie Loiacono, sos la única que está con el rostro ahí. Ah, no, Lucila también, perdón. ¿Qué pasa con esa comunidad? ¿Qué pasaría en tu familia si los que componen tu familia empiezan a tirar cada uno para su lado y se desentienden del bienestar del grupo? No tendríamos orden, Se en un destruye. primer lugar. Lo Sí, primero nos que pasa llevaríamos es todos mal. o una guerra de todos contra todos. ¿Sí? Es lo que Así pasa es. con el cuerpo. Si el hígado empieza a funcionar mal, todo empieza a funcionar mal. ¿No? Bueno, en una comunidad, como una ciudad, como un estado, pasa exactamente lo mismo. Y son los sofistas, no los causantes de esa enfermedad, pero sí son un ingrediente corrosivo. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, lo que le importa a un sofista, que no es ateniense, ni es un patriota, ni le importa mucho nada sino tener un buen sueldo, ¿sí? Lo que le interesa es que vos ganes en tu asunto. Ahora, si pierde la ciudad, no es problema de ellos. Esa práctica corrosiva de los sofistas no es la causa, sino un síntoma, podemos decir. La causa está en razones mucho más complejas que llevaron a Atenas a esa situación. Ellos son, como digo, un ingrediente corrosivo, pero no son la causa. Pero sí es lo que se ve, es como el síntoma, ¿no? Entonces, la tarea socrática tiene por fin transformar las convicciones de los individuos. Opera Sócrates en esta modalidad opera Sócrates entonces como un terapeuta. Y decimos, si hay necesidad de una terapéutica, es porque existe una enfermedad a curar. Y la enfermedad a curar no es de individuos, sino de la comunidad. Y podemos decir sintéticamente que la enfermedad de Atenas es la primacía de la parte por sobre el todo. Lo que pasa, como digamos, en los países, en las familias, en las empresas, en toda comunidad, cuando se pierde la orientación del bien común, se disuelve esa comunidad. Ahora la cuestión interesante es cuál es la estrategia que va a seguir Sócrates para restituir en sus conciudadanos, los valores que de algún modo hicieron grande Atenas. Piensen que Sócrates nació en el 469 a.C. y murió en el 399. En esos 70 años, él vio el surgimiento, el esplendor y la caída de Atenas. Una suerte de testigo privilegiado. Piensen que él nace 11 años después de la victoria contra los persas, en el 469. Entonces, no podemos dejar de lado que lo que palpita en el espíritu de Sócrates es regresar a esa cohesión que él vio de primera mano en sus tiempos. ¿Cómo hacer para restaurar en los conciudadanos esa moral pública, ese espíritu de comunidad que hizo que los atenienses vencieran a los persas, como si dijéramos, no sé, un pequeño país se enfrenta a una gran potencia y lo vence? Léase Afganistán, por ejemplo. Bien. Está claro esto. Entonces Sócrates, y acá vamos a agregar otro elemento más en Sócrates, que es, Sócrates dice que tienen algo así como una suerte de voz interior. Esa voz interior se le aparece en determinados momentos. Y se le aparece a Sócrates no aconsejándolo, sino diciéndole no siga. Es una suerte de fuerza negativa. Le dice, no, eso no. No le da explicaciones. Eso no. Entonces, supongamos, si Sócrates es un individuo que tiene por vocación la transformación de su comunidad
para regresar. No, el tiempo no se puede volver para atrás, pero sí lo que se puede restaurar son las convicciones o los valores que hicieron fuerte a Atenas, ¿no? Entonces, lo que va a hacer Sócrates es, bueno, lo que haría, digo, sería fundar un partido político. Y ahí le aparece esto que se llama el demón, ¿no? Esa voz interior, le dice no. Entonces Sócrates obedece esa voz, ¿no? No va a dedicarse a la política. Entonces, ¿cómo hace para llevar a cabo su propósito? Y elige un camino que claramente está destinado en principio al fracaso, que es ir individuo por individuo. Claramente nunca va a poder conversar con todos los atenienses, y menos convencerlos. Dos obstáculos insalvables. Tengamos en cuenta también que un amigo de Sócrates llamado Querefonte va al oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos es un santuario dedicado al dios Apolo, donde no solamente los griegos, sino todo el mundo mediterráneo iba a consultar. Quien daba la respuesta era una mujer con ciertos poderes misteriosos, llamada Pitonisa, que de un modo muchas veces no explícito dictaminaba algo. Pero eso que dictaminaba era tomado por un grupo, algo así como profesionales, llamados profetas, que interpretaban los movimientos de la sibila y daban un oráculo, ¿no? Decía, bueno, en general saben que eran bastante ambiguos. En un momento dado, el rey Creso, el rey de Lidia, va al oráculo de Delfos a consultar si le va a ir bien en una campaña contra los persas. El oráculo le dice, si cruzas el río Jalis, caerá un gran imperio. Entonces, entusiasmado, Creso cruza el río Jalis y cayó un gran imperio, el de él, ¿no? O sea, esa era la cuestión del oráculo. Bien, Querefonte, el amigo de Sócrates, va al oráculo y pregunta si es cierto que Sócrates es el más sabio. Y el oráculo le dice que sí, que Sócrates es el más sabio. Se le dice, Querefonte, mira, el Dios dice que sos el más sabio. Esto Sócrates, quizás haya un poco de teatralidad en Sócrates, lo toma como cierta perplejidad, como yo, qué sé yo. Entonces, lo que hace Sócrates es consultar a muchos individuos acerca de determinadas cuestiones. Y se da cuenta que llega un momento que en esas conversaciones aparece un límite. Y ese límite es infranqueable. O sea, si yo le pregunto a un zapatero, va Sócrates y le pregunta a un zapatero, bueno, ¿y vos cómo haces los zapatos? El zapatero va a dar una serie de notificaciones técnicas. Se toma esto así, se corta así, para que esté el cuero bueno. El límite, ¿saben cuándo está? Es cuando Sócrates le preguntaría, esto es una ficción mía, ¿no? Bien, ¿y esos zapatos son bellos? Y por supuesto, le dice, fíjate vos si no son bellos. Entonces ahí viene la pregunta fatal. ¿Y qué es la belleza? Y en ese momento, el zapatero se queda mudo, porque no puede responder qué cosa es la belleza. O si no, lanza diferentes posibilidades, pero que ninguna se adecua a aquello que buscamos. En ese sentido, Sócrates tiene derecho a decir, solo sé que no sé nada, ¿no? ¿Por qué? Porque los demás creen saber y no saben. Y yo sí sé algo que no sé. Ese no sé tiene que ver con ese orden de valores universales, que no están en la experiencia. O sea, cuando el zapatero le describe cómo se hace un zapato, podemos decir que ese es un saber técnico que está orientado a la construcción o a la hechura de algo que está ahí delante de los ojos, y que ese algo, a su vez, podría darme el aspecto de algo bello. Pero cuando le pregunto qué es la belleza, ahí se le termina el conocimiento. Entonces, ahí está la cuestión socrática. ¿Cómo hacemos para poder acceder a un orden de nociones, de conocimientos,
que no son los de la experiencia. Los de la experiencia están claros. Está ahí, está el zapatero, está el arquitecto, está el pintor, está el agricultor que nos va a decir paso por paso cómo se hace para lograr este o el otro fin. Pero hay un orden que está más allá del orden de la experiencia, y ese orden no es de ninguna manera ni siquiera sospechado. Entonces ahí ve Sócrates cuál es la carencia, la falencia fundamental, no solamente de algunos de sus conciudadanos, sino de todos. Debemos entonces proponer una estrategia que nos permita a todos y cada uno ir más allá del conocimiento que nos aporta la experiencia. La experiencia tiene una grave limitación, es que es fragmentaria. Yo puedo ver esta silla, aquella otra, puedo ver un cuadro lindo, una cascada hermosa, puedo ver o escuchar una música armoniosa, pero me resulta muy difícil decir en qué consiste la belleza. No tengo, o sea, como que entre el conocimiento que me da la experiencia y este otro conocimiento no hay un camino gradual, no es que yo vaya como subiendo una escalerita y pase de los datos de la experiencia a algo de otro orden. Esto es, y en otras palabras, nunca, pero nunca a partir de la experiencia puedo yo llegar a lo universal. Solamente podré llegar a lo general, pero nunca a lo universal. Y ese es el problema en última instancia, ese es el problema de Sócrates, el problema de Platón y los grandes problemas del pensamiento. La experiencia, sin duda, me notifica y me habilita todo un orden de conocimiento, pero no es suficiente. Más está decir que hay un orden que es más verdadero, podemos decir, y que escapa a la experiencia. Y eso es lo que se da cuenta Sócrates. Que aquello que hizo grande Atenas no puede ser restituido a través de un conocimiento técnico. No es a través de los ingenieros, de los politólogos, de los psicólogos, si lo hubiera, de los sociólogos, si lo hubiera, que podríamos reconstruir la trama de valores que hizo de Atenas una comunidad, la primera en su mundo. Entonces, ya que no puede hacer un partido político, ya que tiene este demonio interior que le dice lo que no tiene que hacer, ya que el Dios le ha dicho que es el más sabio, entonces dice, bueno, con estas tres cuestiones voy a emprender una tarea absolutamente propia, la tarea socrática. Y la estrategia consiste entonces en conversar. Así como cuando no andamos muy bien vamos al psicólogo y el psicólogo hace un tratamiento a través de la palabra, podríamos decir que el primer curador a través de la palabra es Sócrates. Ahora vamos a ver qué es lo que hace, cómo lleva a cabo su estrategia. Y para eso hay un famoso diálogo que se llama Enlaques. Y para esto les voy a hablar un poquito de Platón, que va a ser asunto de las próximas clases, ¿no? Platón fue 7 u 8 años discípulo de Sócrates. Cuando muere Sócrates, que saben que muere condenado a muerte, ¿no? Platón emprende un largo viaje. Pero la cuestión es que Sócrates no escribe nada, no obviamente porque no supiera escribir, sino porque podemos decir con cierta seguridad que no confiaba en la palabra escrita, como en ciertos puntos Platón tampoco. Porque en la palabra escrita se pierde todo eso que hablábamos antes, se pierde la expresión, se pierde la mirada, se pierde el tono de voz, se pierde el silencio, se pierde casi todo, ¿no? En una cultura oral, como era la ateniense de aquella época. La transmisión del saber era oral, no había tantos libros. Bien. Platón lo que hace entonces es escribir toda una serie de diálogos, llaman diálogos socráticos, que tiene por finalidad, primero,
preservar para la memoria de la humanidad, podemos decir, la figura de Sócrates. De hecho, por quien más sabemos de Sócrates es por Platón. Son unos pequeños textos, en general cortos, todos tienen un subtítulo porque refieren a un tema en particular, y tienen la clara intención de mostrarnos un Sócrates vivo. Alguien que está ahí en Atenas conversando, caminando, molestando, ¿sí?, con sus incisivas preguntas a sus conciudadanos. Entonces decimos, este diálogo, el laques o del valor, pertenece a la obra de Platón, que digamos que pertenece a la obra de Platón en su primera expresión. Esto es los diálogos socráticos, que tienen por fin preservar en la memoria la acción socrática. Entonces, este diálogo llamado el Laques pertenece a esa época y nos muestra a Sócrates conversando con dos atenienses, uno que se llama Laques y otro que se llama Nicias, acerca de la naturaleza del mal. Y acá vamos a ver cuál es la estrategia socrática de cómo podemos nosotros, los hombres, acceder a otra dimensión de la experiencia. Una dimensión que está más allá de aquello que nos dan los sentidos, o sea, la experiencia misma. Va Sócrates caminando por el ágora, por Atenas, y encuentra a Laques y Nicias, que están discutiendo acerca de si es o no pertinente mandar a los muchachos a estudiar el arte de la guerra a un instituto que acaba de ser, se acaba de establecer en Atenas, o, como piensa el otro, el arte de la guerra se aprende en el campo de batalla, ¿no? Esa es la discusión que están teniendo. Y tienen la pésima idea de hacer intervenir a Sócrates. Sócrates va caminando, los encuentra, los saluda y le dice: Sócrates, vos que sos tan inteligente, tan sabio, qué sé yo, ¿qué nos podrías sugerir acerca de esta cuestión? ¿Es mejor o peor mandar a los muchachos a que aprendan el arte de la guerra, o se aprende el arte de la guerra en el campo de batalla, etcétera, etcétera? Entonces Sócrates ahí los mira, digamos, ¿no? Yo lo teatralizo un poco, dice, pero en realidad, compañeros, muchachos, conciudadanos atenienses, ustedes de lo que están hablando es del valor. Y cuando dice eso, lo que pasa en ese horizonte de la conversación es que la cosa cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque lo que hace Sócrates, sin que sus interlocutores se den cuenta, es pasar del orden de los hechos al orden de los conceptos, si ustedes quieren, ¿no? Porque, bueno, se los voy a explicar por qué. Entonces los otros dos dicen perplejos, pero ¿cómo es que no nos dimos cuenta? Claramente lo que nosotros estamos entonces discutiendo es acerca del valor. Entonces Sócrates les dice, bueno, pero ¿qué es el valor?, les pregunta a Laques. Recuerden que estos dos son militares, ¿eh? Entonces Laques, supongamos que si tuviese corbata se aflojaría el cuello como disponiéndose a disertar acerca del valor, y da una definición. Dice, el valor es mantenerse firme en el puesto, en el campo de batalla, y no retroceder jamás. Sócrates dice, pero qué maravillosa definición. Pero, y el pero siempre saben que es peor, es sabido que tanto los espartanos como los tracios, creo que son los tracios, no me acuerdo bien, en el medio de la batalla simulan retroceder. Se hacen como que son derrotados. Eso desorganiza a los enemigos y de un modo previamente ya preconcebido se dan vuelta y contraatacan. ¿Qué pasa con la definición de Laques? Que es falsa. ¿Por qué? Porque por lo menos hay un caso en que no se cumple ese principio de no retroceder. Porque los espartanos retroceden, pero no son cobardes. ¿Se dan cuenta? Entonces eso pone en emergencia al pobre Laques.
inventa otra definición tratando de que esa definición comprenda a todos los actos de valor. Y nuevamente es rápidamente refutado por Sócrates. Vieron que Sócrates, en este momento del proceso, que este proceso se llama mayéutica, ¿no? Mayéutica es el arte de la madre de dar a luz. Y él también es una suerte de partero, pero en lugar de dar a luz niños, da lugar a nuevos hombres, nuevas ideas. Laques entonces, en esta nueva definición, queda en un estado que podemos decir lamentable, ¿no? Ha sido contradicho no solamente delante de Sócrates, sino de un par, de Nicias. Supongámoslo humillado, consternado, con los ojos inyectados en sangre, ¿no? Un estado, todo esto es teatral, no lo estoy diciendo yo. Entonces, en ese estado lamentable, Laques, con un hilo de voz, le pregunta a Sócrates, y entonces, Sócrates, ¿qué es el valor? ¿Y qué le dice Sócrates? No sé, le dice, nunca dije saberlo. Tremendo. Esto es, ha acometido Sócrates una minuciosa tarea de demolición. ¿De qué? De las convicciones. Pero esa tarea de demolición socrática de las convicciones es porque las convicciones de Laques están fundadas en la experiencia. Entonces, en este primer momento, si pudiésemos hacer un corolario de la tarea socrática, sería todo aquello que surja de la experiencia es inepto, incompetente para poder establecer una definición. ¿Por qué? Porque la experiencia, siendo siempre fragmentaria y limitada, no puede de ninguna manera acceder al orden de lo universal. Y como hemos dicho al principio de esta clase, la búsqueda de Sócrates es de lo universal. Esto es de una definición que abarque todos los casos. Como decíamos, cuando hablamos de cosas que están en la experiencia, ahí no hay ningún problema. Pero cuando hablamos de algo que parece mostrarse en la experiencia, pero no pertenecer a ella, como por ejemplo la belleza o el valor, todos se dan cuenta de que no saben. El primer resultado de esta tarea destructiva socrática es afirmar: no podemos basar un conocimiento verdadero, esto es universal, en la experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia siempre nos va a dar fragmentos de la realidad, pero nunca toda la realidad. Entonces, una vez que Sócrates ha demolido las convicciones de su interlocutor y afirmando que él no sabe la respuesta, lo que le va a decir Sócrates es: vos tenés que buscar. ¿Dónde está la posible respuesta a esa pregunta central sobre qué es el valor? No hay que buscarla en la experiencia, no hay que buscarla afuera, sino que hay que hacer una suerte de ejercicio de introspección. Introspección quiere decir una inspección de nuestro interior. Y es ahí donde habríamos de descubrir en nuestra alma, no en nuestro cuerpo, la residencia de ese tipo de nociones de carácter universal, como lo bello, como lo bueno. Esto es, las nociones que habríamos nosotros de descubrir en esta tarea introspectiva tienen el carácter necesario de la universalidad. ¿Qué habría de pasarnos entonces a nosotros después de haber atravesado el calvario socrático? Es que, y aquí es otro elemento importantísimo, asunto de examen, que es lo que se llama la ética intelectualista socrática, que dice que cuando yo conozco el bien, me transformo necesariamente en un personaje bueno. El simple hecho de conocer lo verdadero me vuelve verdadero. No es como nosotros hoy decimos: conocemos
un aspecto de la realidad u otro no. Cuando conocemos, en el sentido eminente de la palabra, algo universal, nos transformamos en eso. Llama Sócrates, o mejor dicho, Sócrates no lo llama así, llaman los estudiosos a ese proceso ética intelectualista, que consiste en que cuando yo conozco el bien, me transformo en él. Y después, no hay marcha atrás, o sea, una vez que yo he conocido el bien, es inconcebible que regrese a mi estado anterior. Esto es como si el conocimiento del bien tuviese un poder supremo sobre nosotros. No es que nosotros nos apoderamos del bien, el bien se apodera de nosotros. Y por lo tanto, lo que siga de nuestra vida estará necesariamente condicionado por esa admisión en nosotros de lo bueno en sí mismo. ¿Me siguen? Ya me cansé un poquito, ¿no? ¿Vamos bien? Porque si no, retomamos, ¿eh? Yo sé que esto no es fácil, ¿sí? O mejor dicho, ¿cómo era la ética? Bueno, eso es la ética, justamente. El descubrimiento de esos valores absolutos. La ética es intelectualista, perdón, no entendía la pregunta. Intelectualista, ¿por qué? Porque es el intelecto lo que conduce a ese conocimiento, y ese conocimiento tiene un poder transformador. Pero lo interesante de esa transformación es que es permanente. No vuelvo ya hacia atrás. Si Laques sigue de algún modo el sendero, porque fíjense que Sócrates no le enseña nada. No le dice, tenés que hacer esto, no le da un manual de instrucciones. Le dice, lo único que te digo es, no confíes ya nunca más en el testimonio de los sentidos. No busques la verdad en los ejemplos. Pon entre paréntesis todo ese orden y volvete hacia adentro. Y en lugar de investigar tu cuerpo, tus costumbres, tus deseos, tus intereses, investiga en lo que está en el fundamento. Y ese fundamento es lo que sería el alma, es en el alma de cada uno donde habríamos de encontrar ese orden de nociones absolutas. Absoluto quiere decir que no necesitan de nada para ser. Modifican, pero no son modificables. ¿Me explico? En otras palabras, si lo llevamos al plano religioso, ¿qué nos dice, no sé, un cura? Despréndete de tus intereses particulares. Haz una búsqueda en tu interior y en tu interior habrás de descubrir este orden de verdades que son de otro orden. Y una vez que los descubras, toda tu vida se verá transformada. Eso es lo que le dice Sócrates a sus interlocutores. Por supuesto que fracasó, como suele ocurrir con estas cosas, pero su fracaso no es un fracaso absoluto, porque ¿de quién estamos hablando 2600 años después? ¿De quién estamos hablando? Digan Sócrates. Fácil. Esto es lo que hizo Sócrates, si bien en apariencia no pudo cumplir con su designio de transformar Atenas, su práctica, su tarea ha atravesado los siglos. Porque, bueno, en esta clase, en Buenos Aires, en Lomas de Zamora, en el 2021, estamos hablando de Sócrates. ¿Por qué? Porque algo importante habrá dicho. Bien. No sé si me queda algo más, pero bueno. Después vamos a seguir hablando de Sócrates porque lo vamos a ver. Saben que para Platón, que vendría a ser la semana que viene, tienen que leer el Banquete, que es un libro completo, ¿eh? Y después las 3 alegorías y el texto que yo les dije que se llama Platón, ¿no? Esto, lo que estamos, es para el trabajo práctico del jueves y para que vayan estudiando, ¿no?
para que vayan enhebrando con conocimientos. Ahora, esto que hacía Sócrates parece que no le cayó muy bien a muchos atenienses, ¿no? Y lo juzgan y lo condenan a muerte. De todo eso, si quieren ver cuáles son las peripecias de la condena a muerte de Sócrates, está lo que se llama la Apología de Sócrates, que es un texto de Platón, obviamente, donde se describe el juicio a Sócrates, cómo se defiende, etcétera, etcétera. Yo me voy a ir hacia el final, que es el momento en que lo condenan a Sócrates. Sócrates está en la cárcel, esperando que regrese un barco de la isla de Creta, porque mientras el barco estuviese ausente no se condenaba a nadie a muerte. Sócrates pasa su tiempo poniendo música a las fábulas de Esopo y conversando con sus amigos. Pero el barco llega, el drama se desenlaza, está la mujer de Sócrates, Jantipa, afuera llorando, desgarrada con los hijos, y Sócrates, en un gesto un tanto extraño para nosotros, le pide que la retiren, como diciéndole, déjame morir tranquilo, ¿no? Algo así. Por otra parte, les digo que Sócrates no necesariamente habría muerto. ¿Por qué? Porque en esa época todo se arreglaba como para que se escape, ya le habían conseguido un lugar, habían juntado dinero para que se vaya a vivir a otro lado. ¿Pero qué dice Sócrates? Fíjense lo que dice. Dice, yo, Sócrates, como vos, como todos nosotros, como todos nosotros los argentinos también, ¿qué somos? Somos el resultado de las leyes, ¿no? En el caso de Atenas es algo mucho más tangible. Dice Sócrates, ¿qué soy yo sino el resultado de las leyes de los atenienses, de la cual formo parte? Ahora, cuando hay una ley que a mí no me conviene, ¿qué hago? ¿Me escapo? No, él siempre dijo, es preferible sufrir una injusticia que cometerla, ¿no? Entonces, por más que los amigos imploran que se escape, Sócrates se queda, ¿no? Y bebe la cicuta, que es un veneno. Entonces, mientras no mata inmediatamente, sino que mata gradualmente, Sócrates sigue conversando con sus amigos acerca de la inmortalidad del alma. Y por fin en un momento muere. Entonces hay un mar de llanto, de desesperación. Le tapan el rostro y en un momento como que sobrevive y le dice a uno de sus amigos, no olvides de sacrificarle un gallo a Asclepios. Y se muere, ¿no? Asclepios es Esculapio, como en la serie de televisión. La cuestión es que la costumbre es que se sacrifica un gallo a Asclepios cuando uno se cura de una enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad en este caso? Entonces ahí podríamos pensar que la enfermedad es la vida, ¿no? Y que la muerte es una cura. Pero por otra parte está el hecho de que Sócrates está convencido de que hay otra vida. ¿Por qué? Porque el alma es inmortal. Entonces, me he curado de esta enfermedad que es la vida, porque voy a otra vida que es mucho más excelente que esta. Sería algo así. Una posible interpretación. Bueno, este sería Sócrates. Ustedes ahora lo que tienen que hacer es ir más a los detalles, a lo que dice Carpio y a lo que digo yo en el texto este que se llama Platón, que tiene una introducción bastante larga, dedicada a los sofistas y a Sócrates, y en el texto de Carpio también tiene algo referido a los sofistas, ¿sí? Bueno, ¿alguna preguntita, alguna sugerencia, alguna crítica? Yo, profe Alexia, ¿qué tal? A ver, O ¿dónde sea, solo estás, dos Alexia? textos Acá nada estás. más, ¿no? ¿Cómo? Sócrates, ¿qué tal? Solo dos textos nada más, el de Sócrates y Platón, por lo que lo escribió usted, dijo, y el de Carpio, El el de profesor Carpio, Carpio, sí. Esos de son los dos Sócrates, ¿no? textos. Dos nada más. Sí.
Sí, después si tienen ganas también está el LACES, que lo pueden leer, que es muy interesante de leer. Se lee fácil, no tiene complejidad. Listo. Bueno, gracias. Y el jueves a las 4 les mando el segundo trabajo práctico. Recuerden, no me voy a cansar, el banquete está en el banquete está en la página. Y sería bueno Profe. tenerlo leído para la semana que viene, ¿no? O sea, el jueves Eso es lo hacen que le iba a consultar. Sí, Disculpe, esos 3 textos que dijo de Platón, el banquete, las 3 alegorías y el texto propiamente de Platón son para la clase 3, digamos. Podemos claro, ir adelantando la lectura de eso. exactamente. O sea, todo esto es hoy, mañana, pasado y el viernes, mientras hacen el trabajo práctico, todo estará referido a los sofistas y Sócrates. A partir de que concluyen el trabajo práctico, se sumergen en Platón y las sugerencias: lean primero el texto mío, después las 3 alegorías y después el banquete. Profe, ¿podría repetir lo que tenemos que leer para el trabajo práctico, por favor? Que no logré escuchar. Y es el texto Sócrates de Carpio y el texto mío Sí. que se llama Platón, que está en el módulo Ok, 1. ¿Sí? ok, muchas gracias. No de nada. Lo que sí les recuerdo es que si no tienen hechos los trabajos prácticos, no pueden hacer los exámenes. ¿Sí? O sea, no tiene que ver con la nota del trabajo práctico, pero sí con presentarlo. ¿Sí? Se pueden sacar 1 en todos los trabajos prácticos y eso los habilita para dar los exámenes. Pero si no tienen los trabajos prácticos, no pueden dar parcial. ¿Le puedo hacer una pregunta con respecto a los trabajos prácticos? Sí, En la forma de tildarlos. Quería yo saber bien cómo es, si los tenemos que tildar a las preguntas correctas, que es para nuestro entender, o las dejamos libres. si la dejan libre, ¿cómo sé si está bien o está mal? Claro, sí, está bien. Por eso mismo quería preguntarle. A ver Sí, si no, hay que marcarlas, hay que marcarlas. Sí. hay que marcar las que nos parecen correctas para nosotros. Bueno, los que no pudo hacer trabajo Bien. práctico, me mandan un mail, me dice, por favor, me manden trabajo práctico, pero son las excepciones. Hay mucha gente que no tuvo luz o que tuvo algún inconveniente, obviamente yo le mando el trabajo práctico en un PDF. Sí, bueno, esperen que termino con esto. Yo les mando el PDF. Entonces lo que hacen ustedes es, en el mismo mail ponen pregunta 1, respuestas A, B, pregunta 2, respuesta B, respuesta, ¿sí? No tienen que copiarse todo el... Bueno, si tenés el celular, lo que haces es escribir en una hoja, pregunta 1, respuesta, pregunta 2, respuesta 2, le sacás una foto y me mandás la foto, ¿sí? Como han hecho muchos. ¿Me explico? Bien, Pero me tienen que avisar. La entrega No, sigue siendo el jueves. yo lo que digo es, obviamente el 99,9% de los alumnos devuelven el trabajo práctico, por eso hay 3 días, por eso tienen casi 3 días. Ahora, puede haber algún desastre, alguna, qué sé yo, un corte de luz, o si alguien se enfermó, o se enfermó el alumno, la alumna, entonces no lo pudo hacer, entonces como única excepción le mando, pero se pone muy complicado para mí si tengo 50 trabajos prácticos para corregir. No lo tomen como costumbre. La costumbre y el hábito es respondan el trabajo práctico en el formulario de Microsoft que yo les mando. Ahora, si hubo algún inconveniente grave, obviamente que no los voy a decir, bueno, no entregan trabajo práctico, no pueden dar parcial. No, loco no estoy. Pero sí es necesario que completen todos los trabajos prácticos. Muy simple, porque para mí esa es la constancia de que están siguiendo el curso. Y la exigencia, o sea, para responder el trabajo práctico tienen que estudiar. Ahora, lo que les digo es que el trabajo práctico no incide en la nota de los parciales. No,
La nota que tienes es indicativa de cómo van, o sea, cómo sé cómo me va yendo en la materia, por las notas de los trabajos prácticos. ¿Esas notas son decisivas y se promedian con las parciales? No. Ahora bien, como ya les dije en la primera clase, si al final del cuatrimestre, entre las dos notas de los trabajos prácticos, tienen un 6,50, un 6, y los trabajos prácticos están bien, entonces se les sube la nota. O sea, los trabajos prácticos en todo caso sirven para mejorar, nunca para empeorar la nota de los parciales, ¿sí? Pero el interés de los trabajos prácticos es para mí la constancia de que ustedes están en la materia, que siguen con la materia. Y obviamente si te llegan otras direcciones, porque usaste otra dirección. Yo, el único dato firme que tengo para comunicarme con ustedes es el mail. Ahora, si el mail está mal puesto en el Sioux Guaraní, ¿qué puedo hacer? Porque les digo otra cosa. Hubo, por ejemplo, en el caso de ustedes, unos 5 que el mail lo escribieron mal, ¿no? Escribieron mal el mail. Entonces el programa busca el mail y no lo encuentra. No le pone la nota. Entonces tengo que investigar yo dónde se equivocaron en poner. O sea, les pido, por favor, para mi salud mental. Sí, Patricia, ya te atiendo. Para mi salud mental es que pongan bien el correo electrónico. Sí, decime, Patricia, no sé dónde está. Sí, buenas tardes, profe. Disculpe, Sí. estoy saliendo de la escuela, estaba escuchando. No puedo encontrar los textos. ¿Son simplemente los que están en el módulo 1? Porque no En encuentro el más módulo 1 está bibliografía. el texto que se llama Platón. Y los otros, el de Carpio, está al final. Ah, listo, listo. Está bien. Bárbaro. Porque yo imprimí todo el módulo, entonces debería estar acá. Ahora me fijo, pero supongo que está. Por lo menos cuando hice pasado estaba. Ahora me fijo, ¿sí? El Bueno. de Carpio sí está en el blog a lo último, en Sí, donde está el está la último porque- pestaña de sí. textos, a lo último. Ahora me tengo la duda con el módulo, porque pasó esto con el módulo 1. Alguien, algún alumno, los pintó todos, pintó el texto, cosa que está mal, bueno. Pero el error es que el texto estaba puesto como editor. Tendría que ser puesto como lector solamente. Entonces yo lo que hice fue, cambié el módulo y puse el que yo tenía. Y yo no me fijé si ahí estaba el texto, por lo que me dice Patricia, ¿no? Que no estuviese el texto Platón. De todas maneras, lo pongo ya mismo. No, acá lo encontré. Ah, está Acá, Platón. puede ser que sea el texto 4 al final de todo. Se llama Oswald, Ahí lo el que lo encontré, escribió. Perdón, profe, porque tengo los dos y por ahí la puedo ayudar a Patricia. El que dice Platón, el texto 4, va más adelante. El que dice el profe está dentro del módulo y tiene el texto Platón, dice el nombre de él y abajo arranca con una introducción. Pero eso está dentro del módulo. Será el texto 3 del módulo, así en orden. Ah, ok. Está dentro del módulo, entonces. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, está claro el panorama, ya lo tenemos muy claro, ¿sí? Lo único que tienen que hacer ustedes es estudiar. No hay otra estrategia. No quiero hacer discursos deprimentes, pero lamentablemente los que aprueban son un 30%. ¿Sí? Pero eso es porque hay una cuestión de entrenamiento que muchos no la tienen con respecto, referido al tipo de textos y a las prácticas de estudio. Pero bueno, con el tiempo, lo que yo siempre les digo es que no abandonen. La condición es no abandonar. Es volver a intentarlo. Bueno, alguna cosa más. En un rato pongo esta grabación, exacto, en la página, ¿no? La clase pasada ya está en la página. Bueno. Profe, yo tengo una consulta sobre los recuperatorios. Que Sí. usted había dicho que iba a haber un recuperatorio. ¿Solamente es para los aplazados? O sea, ¿no puedo sacarme 4 y hacer el recuperatorio para poder promocionar? No, el recuperatorio es, claro, tenés que aprobar uno de los dos parciales. Si sacás un 2 en el primero y un 4 en el segundo, podés recuperar el primer parcial.
sacaste 2 en el primero y 2 en el segundo, tenés que recursar la materia. Los recuperatorios son para aquellos que fueron aplazados en un parcial y regularizaron otro parcial. Lo que hay es un examen complementario, y ese es un estatus que no existe formalmente, pero que es algunos, que le fue muy bien en un parcial y no tan bien en el otro, por ejemplo, 8 y 4, ¿no? Eso nos da para que simplemente con las notas del trabajo práctico yo les pueda subir la nota. Yo les puedo subir la nota y sacar un 7 y un 6, digamos. 2, 6, ahí puede ser. Pero si hay mucha asimetría entre una nota y otra, lo que hago es tomar un examen complementario sobre el parcial que se sacaron 4. Entonces son 3 preguntas. Si las responden bien y rápidamente, ¿sí? Entonces el 4 se transforma en 6 o en 7 y promueven la materia. Ese es el complementario. Hay varias instancias. ¿Cómo? Para probar. O sea, el recuperatorio nomás es para, o sea, no promociona, sino el examen complementario. No, claro, los que recuperan no promocionan, sino que regularizan. Ah, ok. Gracias. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Profesor, yo tengo otra. Sí, Alexia, que se te escucha todo cortado. Yo. Usted dijo que ahora va a enviar el trabajo práctico el jueves, pero Se corta. ahora se me escucha mejor. El trabajo práctico del jueves va a ser a las 4 de la tarde para todos. Eso es lo que dice. Dijo usted que va a enviar el trabajo práctico el jueves, pero no a las 2 de la tarde. A las 4. Y vamos a tener tiempo hasta el sábado a las 4. Sí, exactamente. También Sí. hasta las 2 de la tarde. A las 4. ¿Se me escuchó? Sí, hasta el sábado a las 4. Ah, ok, gracias. Bueno, listo, nos vamos. Hasta el martes. Listo. Nos Bueno. vemos el martes si Dios quiere. Saludos. Muchas Ahora, gracias, ahora profesor. subo Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Listo, muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao.